Buenos días, pueblo de Dios. Me llamo Débora Paloma Ona Ollana, líder de la Iglesia Verbo Divino. Lo que les vengo a compartir hoy, el tema de hoy es la fe en Dios. La fe en Dios como componente importantísimo en la vida del cristiano. Si miramos la palabra de Dios en Hebreos 11:6, que nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la ley y que es galardonador en los que le buscan. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la fe, como lo he dicho antes, es un componente importantísimo para un cristiano. Porque sin fe, la palabra de Dios nos dice, sin fe no tenemos ningún lugar en Dios. Por lo tanto, una persona sin fe en Dios es imposible agradar a Dios. Por eso, todo aquel que dice ser cristiano debe basarse en la fe. La fe es creer en Dios sin haberle visto realmente, como nos dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1, que dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando se habla de la certeza de lo que se espera, es como hablando en futuro. Tienes esperanza de conseguir algo, pero todavía no lo has conseguido. Pero con la fe y la convicción que tienes en Cristo Jesús, sabes que lo vas a conseguir. Esto es la fe. Porque esta fe, cuando confiamos en Dios y sabemos que Dios es fiel, nos tenemos que basarnos en la fe. Porque Dios no cambia, es fiel en su palabra. Cuando ha declarado algo, no cambia. Entonces, un cristiano sin fe es como un cristiano vacío, porque la fe es la que te hace permanecer en la presencia de Dios. La fe es la que te hace saber que Dios está contigo. La fe es la que te hace ser vencedor en cualquier situación en la que te encuentres. Por eso es necesario que el cristiano se base en la fe en Dios, por ser el componente importante en la vida de un cristiano. Es algo que no se puede comprar, ni vender, ni mucho menos transferirlo a nuestros seres queridos, porque la fe es algo que nos da Jesucristo. Jesucristo es la fe. Entonces, aquel que se acerca a Jesucristo tiene que tener la convicción de que está con Dios y que su fe debe ser una fe genuina, una fe absoluta. No tenemos que dudar en la obra de Dios. Tenemos que estar conscientes que Dios es real, porque tal como es real el mundo invisible, así también es real la vida en Cristo. Así también es real Dios. Por consiguiente, tenemos que saber los cristianos que en todo momento, cuando nos acercamos a Dios, el cristiano debe estar y es consciente de que el enemigo también está a su lado. ¿Para qué? Para querer desvirtuar lo que realmente se habla de la palabra de Dios, para querer alejarle de la presencia de Dios. Y un cristiano fuera de la presencia de Dios es un cristiano que no puede recibir nada de Dios. Por lo tanto, la fe es algo que no evocamos por nuestra cuenta, sino es algo de nacimiento, es algo de nacimiento, ni mucho menos se adquiere por los estudios realizados, sino porque es don de Dios, es decir,
La fe nos ha sido dada por Dios, por su gracia y por su misericordia. Y la prueba de ello es Jesús. Jesús es la fuente de la fe. La palabra de Dios nos lo dice en Romanos 10, 17. Si tomamos el ejemplo de aquella mujer que estuvo enferma durante 12 años, que parecía de flujo de sangre, durante 12 años se vio con tantos médicos, me imagino que también acudió a los hechiceros, a los curanderos, pero no halló la solución. Pero cuando tuvo fe en Cristo es cuando le vino la solución. Tuvo fe en que solamente si tocara yo el manto de Jesús, yo seré salva y sanada. Y así fue. Al tocar el manto de Dios, se sanó. Y siempre Jesús, cuando curaba a la gente, decía, por tu fe te has sanado. Y por la fe de aquella mujer que tuvo flujo durante 12 años sin encontrar solución, tuvo fe y al tocar el manto de Dios fue sanada. Por eso es importante la fe en la vida del cristiano. ¿Por qué debemos tener fe? Dios diseñó una forma entre aquellos que le pertenecen y los que no. Y eso se llama fe. Eso nos hace diferente a otros. A Dios le agrada que creamos en Él, aunque sin verlo. Cuando vino Jesús, dijo, dichosos los que creen sin haber visto. Tienes que creer. ¿Y qué es lo que te hace creer? Es la fe. La fe es la que te hace creer en Dios. Por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos que tener fe, porque la fe es la que nos hace perseverantes en la presencia de Dios. La fe es la que nos hace tener esa convicción de que lo que hemos pedido a Dios nos será dado. Todo eso es por la fe. Por eso la palabra de Dios dice, aquel que dudara cuando pide, que no crea que recibirá algo de parte de Dios. Por lo tanto, no es bueno dudar, sino tener fe, creer en Dios, tu Creador, porque con esta fe puedes conseguir todo lo que necesitas en la vida. No quiero terminar sin decir al pueblo de Dios que la existencia de la fe se demuestra por la acción. La fe es la piedra angular de un cristiano, porque la fe produce la perseverancia. La fe nos hace madura. La fe produce paciencia ante cualquier situación en la que podemos encontrarnos. La fe es la que nos hace tener esa perseverancia, tener esta paciencia en Dios, porque sabemos que en Dios lo podemos todo. Por eso, a la audiencia, al pueblo de Dios, insisto, que es bueno tener fe, porque un cristiano con fe es un peligro en el mundo de las tinieblas. Por eso el enemigo siempre está intentando desacreditar el poder de Dios ante los cristianos. ¿Por qué? Porque sabe que si el cristiano se basa en la fe, es un cristiano que nada, ninguna fuerza del mundo de las tinieblas puede moverle. Por eso, audiencia, hermanos en Cristo Jesús, os invito a permanecer en la fe. Aquellos que ya tenían una fe debilitada, que activen esta fe, que tengan ese anhelo de crecer en la fe. Si tomamos el ejemplo de Noé, pese a
a que estaba siendo burlado por los hombres porque Dios le envió construir un arca, que había dado una ordenanza que iba a llover durante 40 días y 40 noches. Pero aquellos que no estaban basados en la fe, los que no creían en Dios, se pusieron a burlarle. ¿Dónde está esta lluvia que Dios te dijo que iba a llover? Si han pasado años, si han pasado no sé tanto tiempo, pero Noé se basó en la fe porque creía en el Dios que servía, que Dios es fiel en su palabra. Si volvemos a tomar otro ejemplo de Abraham, cuando Dios le dijo, sal de tu casa, él no dudó, salió. ¿Por qué? Porque confiaba en el Dios que servía. ¿Y qué es lo que le hacía que tuviera esa confianza? Es la fe que tenía en Dios. Y otros tantos ejemplos por orar. Volver a recalcar al pueblo de Dios, básense en la fe, porque con la fe pueden conseguir todo lo que quieren. Gracias.